Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. ¿Seguro que no vendrás hoy? José intentó hablar en voz alta, pero debido a las ráfagas de viento, la claridad del altavoz dejaba mucho que desear. Mañana tengo que trabajar, necesito dormir, respondió la chica. ¿Qué es ese siseo que se escucha de fondo? Señorita, asómate a la ventana. Aquí casi hay una ventisca. Pronto me cubrirá. Me convertiré en un montón de nieve y no habrá nadie para regalarte flores. Bueno, seguro que encontraré a alguien, señor, respondió la chica con malicia. Bueno, no te congeles ahí. Ve a casa, o de lo contrario te enfermarás. Tendré que cuidarte después. José pronunció con un tono soñador, bajando la cabeza. La nieve cerca de la casa estaba a punto de golpear directamente en la cara, entrando en su cuello. Tendrás que frotar y calentar y todo eso. Sueña, sueña. Llámame más tarde si no te duermes antes que yo. De acuerdo, jefa. Estaré en contacto. José cortó la llamada y finalmente se acercó al edificio. La tormenta hoy no era una broma. Mañana habría nieve hasta las rodillas con seguridad. Y por casualidad, precisamente mañana tenía que trabajar. Había intercambiado turnos con un amigo y en lugar de disfrutar de un acogedor día libre, recostado en una silla y observando la nieve, le esperaba un día de trabajo gris y desagradable. Bueno, sí, vale. Eso sería solo mañana. Tal vez estaba dramatizando demasiado y no era tan malo. José subió los escalones, dirigiéndose hacia la puerta. Sacó las llaves mientras caminaba para entrar lo más rápido posible al cálido vestíbulo. Un suave maullido a un lado. De un rincón oscuro, temblando por la nieve y las ráfagas de viento, saltó un pequeño bulto. Se acercó y José vio a un gatito que torcía la carita lastimosamente. El animal notó a la persona cerca y comenzó a frotarse contra su pantalón, continuando maullando. «Ay», suspiró José, sin esperar tal regalo. «¿Y qué hacer contigo?» El gatito no parecía salvaje. Su pelaje brillaba y su cuerpo estaba bastante relleno para un animal callejero. Era posible que se hubiera escapado de alguna ventana. A la chica de José ya le había pasado. Su gato, aprovechando la ausencia de su dueña, había salido al balcón, saltado al alféizar y luego, obedeciendo a algún instinto felino poco claro, se había caído hacia afuera. Quizás estaba cazando palomas, o tal vez se notaba la llegada de la primavera. Lo importante era que al caer desde el 6º piso, no se había roto nada, solo corría alrededor de la casa hasta que su dueña misma, estupefacta, lo recogió, el gato que debía estar durmiendo plácidamente en el sofá en el apartamento. Entonces, el gatito también podría haberse caído, o sus crueles dueños lo arrojaron por no ser necesario. Y José miró a su alrededor, como si esperara que alguien se acercara y dijera con alegría: «Este es mi gato». Pero no había nadie. Era tarde, todos estaban en casa. Solo el viento fuerte golpeaba su espalda, impulsándolo a tomar una decisión. «Bueno, te dejaré entrar. De lo contrario, definitivamente te congelarás aquí». José abrió la puerta apresuradamente. El gatito, como un rayo, se precipitó hacia el interior del edificio, echando un último vistazo a su antiguo refugio y enseñando sus pequeños colmillos, como si hubiera visto algo. José también miró hacia allá, pero en la esquina de la casa no había nada incomprensible que mereciera atención especial. La sombra de la puerta abierta se agrandaba a la luz de la linterna, estirándose hacia un lado, temblando en la pared como si estuviera viva. El chico suspiró, y después de una breve pausa en la entrada, también cruzó el umbral, empujado por el viento. Dentro estaba oscuro, incluso más brillante afuera gracias a la luz tenue de la farola y la nieve recién caída. En el vestíbulo reinaba la oscuridad en todo su esplendor. Solo en algún lugar adelante, junto al ascensor, brillaba un solitario botón de llamada, como el ojo de un enorme monstruo que pacientemente te esperaba, como un pez linterna, sobre el cual José había visto recientemente un documental. Diablo de mar.
El nombre se ajustaba perfectamente a esta criatura fea. A José no solo le impactó la apariencia externa del pez, que parecía de aguas profundas, repulsivo, claramente no de nuestro mundo. Más parecía un espantoso experimento científico que un pez real, pero también su método de caza, atraer a sus tontos congéneres con una luz, y tan pronto te acercas más, se abre la boca llena de afilados dientes, crujido, y ya no estás. Aquí también, la luz parpadeaba ligeramente adelante, relajando la vista, invitando a acercarse y llamar al ascensor, pero tan pronto te acercas, una enorme boca se asoma desde la oscuridad, te traga como a una carpa pequeña, sin siquiera tener tiempo de chillar. José frunció el ceño ante sus pensamientos temerosos y comenzó a buscar con la mano en la fría pared. Justo al lado, se escuchó un rasguño, y el chico se detuvo, tensando inmediatamente todo su cuerpo. Luego exhaló relajado al sentir el toque del gatito en su pierna derecha. ¿Y si no era un gatito? No puedes ver nada en este momento. Tal vez algo desconocido está sentado abajo, eligiendo qué extremidad saborear. ¿Gatito eres tú? José se sintió un poco tonto, pero continuó. Miau, 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 confirmó el gatito revolcándose entre las piernas como si estuviera entendiendo algo. No quería alejarse mucho del chico. Finalmente, sus dedos encontraron los interruptores. Se veían los escalones hacia arriba y la puerta del ascensor, y José exhaló y comenzó a avanzar. El gatito, saltando en cada escalón, no se quedaba atrás. Su pelaje se erizaba cuando el animal se acercaba a la pared, donde también jugueteaba despreocupadamente la sombra del gatito, repitiendo todos sus movimientos. ¿Tú, peludo?, preguntó José. ¿Qué no te gusta? El gatito solo se acurrucó en silencio, temblando de miedo. Así que esperaron al ascensor. Al salir en el piso deseado, José vio al tío Maximiliano, su vecino, como de costumbre fumando en el balcón común. «Hola, estudiante», saludó el hombre al ver al chico acercarse. Sí, José se había graduado de la universidad hace 2 años, pero el tío Maximiliano seguía saludándolo, una tradición. «¿No tienes frío parado aquí?», preguntó José. «Está bien», respondió el vecino con una sola palabra, soltando una nube de humo de cigarrillo hacia un lado. «Bueno, vamos entonces», estuvo de acuerdo José, notando que el hombre hoy estaba un poco callado. El gatito maulló con interrogación, recordándole su presencia. «Vaya», el tío Maximiliano miró al pequeño ovillo de pelo. «¿Así que finalmente decidiste tener una mascota?» «No», el chico hizo un gesto con la mano. El hombre se sobresaltó por ese movimiento, se apartó un poco a un lado. José levantó las cejas con perplejidad. «Sí, tu sombra se comportó de manera extraña», murmuró el hombre, retrocediendo un poco hacia la espalda del chico. José se volvió y miró su sombra. «¿De qué está hablando? ¿Has visto algo extraño hoy?» El vecino titubeó. José notó cómo el hombre agarraba firmemente el pasamanos del balcón. «Sí, parece que está borracho», pensó José. «¿Cómo qué?», preguntó José. El viento desde este lado de la casa no soplaba tan fuerte, pero estar allí parado ya se estaba volviendo aburrido. «Eso». El vecino bajó la voz. Se inclinó más, como si temiera que alguien lo escuchara. «Las sombras se están comportando de manera extraña hoy». El hombre olía a alcohol, pero seguía murmurando para sí mismo que la sombra de la lámpara acababa de balancearse hacia un lado y que lo había visto claramente. «Sí, todo parecerá extraño en ese estado, aunque el día de hoy es realmente inusual, o tal vez solo estoy cansado y quiero dormir», pensó José, recordando la sombra de la puerta de entrada, cómo reaccionaba el gatito a su reflejo negro en la pared, pero se mantuvo en silencio. No había razón para hablar de eso. «Está todo bien», dijo el tío Maximiliano. José le sonrió esperanzado, pero el hombre seguía frunciendo el ceño y dando profundas caladas. «Todo esto está mal», le dijo el vecino a alguien. Su voz temblaba notablemente. «Hoy pasó una maldita cosa.
Estaba a punto de sacar la basura antes de acostarme. Bueno, mi esposa está visitando a mi madre. Seguro que comenzaría a gritar que es un mal presagio y que no se puede hacer eso. Y yo no creo en esas tonterías. ¿Qué importa cuándo tirarla? El vecino apagó el cigarrillo y comenzó a encender otro con un encendedor. Así que voy a la cocina y me congelo. Una sombra larga como una serpiente se extendió por el suelo. Se deslizó por la alfombra perezosamente. Uf, todo parecía como si algo inexplicable me estuviera esperando en la esquina. Ya sabes, a veces sucede. A veces no entiendes por qué, pero tu corazón comienza a latir traicioneramente en tu pecho. Parece que no tienes miedo, pero algo dentro de ti grita, algo malo va a pasar ahora mismo. En la espalda y en la nuca, como si una pesadez se estuviera derrumbando, impidiéndote moverte, y así te quedas, sin atreverte a moverte. El vecino se quedó en silencio por un momento, mirando al gatito. Se había acurrucado, o tal vez tenía frío, y se quedó allí en silencio, pegado a la pierna. Parece que hace media hora tuve una sensación similar. Estoy en casa, una lámpara brilla detrás de mí, la serie está en la televisión como fondo. Claramente no hay una atmósfera aterradora. Y yo me quedé plantado en el pasillo mirando esa maldita sombra, imaginando que un hombre adulto se escondía allí en la esquina. Y por un momento me sentí como un niño. Me sentía incómodo allí, pero di un paso adelante, y eso fue todo. La obsesión desapareció, todo el horror desapareció. Tan pronto como encendí la luz en la cocina, el hombre sonrió irónicamente, se agachó, llamando al gatito. Resultó ser una bolsa de basura. Se inclinó un poco hacia un lado y se formó esa horrible sombra. Pero entiende, la sombra era demasiado larga, era obvio y se movía. Puede ser que el juego de luces y sombras a veces sea así, y no se manifiesten efectos tan extraños, sugirió José. El hombre negó con la cabeza, mirándolo desde abajo. El gatito se acercó con cuidado, olfateando sus dedos. Nunca he experimentado tales efectos. Además, cuando encendí la luz, la sombra se desplazó hacia el otro lado. Se proyectó en la pared y comenzó a extenderse como si fueran malditos tentáculos. Miré hacia arriba, y la sombra de la lámpara se expandía, se esparcía por el techo como una mancha negra, y el sonido en la televisión se volvía más suave segundo a segundo, como si alguien en la habitación estuviera disminuyendo intencionalmente el volumen. Aunque tal vez sea solo el latido ensordecedor en mi pecho, así es como la gente enloquece. Ahora todo parece gracioso e irreal, pero hasta ahora no puedo entender cómo sucedió eso, y si sucedió. No recuerdo en absoluto cómo salí corriendo de mi apartamento para tirar la basura y olvidé pensar en ello. Después de todas las palabras del tío Maximiliano, José miró cuidadosamente la sombra del hombre. El relato no le causó la impresión de vida, pero sus ojos se detuvieron una y otra vez en la mancha que se movía detrás de él. La sombra se comportaba como de costumbre, replicando todos los movimientos del vecino, y no intentaba escapar en ninguna dirección ni atacarlo desde atrás. Beber en exceso no lleva a nada bueno. Lo importante es que no me pida pasar la noche, pensó José. Parece que están vivos, dijo el tío Maximiliano, sacudiendo la cabeza mientras acariciaba cariñosamente al gatito detrás de las orejas. ¿Qué vas a hacer con la mascota? Estaba pensando en sacarle un poco de leche, poner algo aquí para que se acueste. José exhaló aliviado, contento de que el vecino cambiara de tema, aunque de manera bastante brusca. Los sombríos relatos nocturnos no eran muy bienvenidos. No quiero llevármelo a casa. No estoy acostumbrado a tener animales en mi apartamento, y tampoco tengo una caja de arena. El hombre guardó silencio mientras jugaba con el gatito. Este se esquivaba hábilmente de su mano, maullando y tratando de morder. Vaya, qué depredador, murmuró el tío Maximiliano admirado, retirando la mano. Puede que se enfríe aquí. Bueno, sacaré algo cálido. De todos modos, hay una manta que ya es hora de tirar. Y mañana colgaré un anuncio cerca de casa. Tal vez alguien responda, dijo José. Bien, la sacaré un poco más tarde.
Un problema menos, asintió el tío Maximiliano. José se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de su apartamento. El gatito corrió hacia él, enredándose entre sus piernas, y luego corrió de nuevo hacia el vecino. Parecía que había entendido quién lo protegería en un futuro cercano. Al entrar en casa, José encendió la luz del pasillo, se quitó la chaqueta y los zapatos, y se dirigió a su habitación. Su mirada se detuvo una y otra vez en objetos que proyectaban sombras. «Gracias, tío Maximiliano», murmuró para sí mismo. José entreabrió la puerta que daba a la habitación y, por quinta vez en una semana, retrocedió asustado. ¿Cuándo se llevará finalmente esa caja del rincón? ¿Cuánto tiempo más? Debido a la falta de iluminación, la gran caja de adornos navideños parecía ser algo masivo, el cuerpo de una criatura desconocida sentada en la esquina. La luz de la luna se filtraba parcialmente en la habitación a través de las cortinas, intensificando aún más este efecto sombrío y realista. Por un instante, a José le pareció que la montaña irregular se alzaba, se abría paso, salía de su escondite temblando y temblorosa. Con decisión, dio un paso al frente y encendió la luz. Toda la ilusión se desvaneció de inmediato. Los globos de colores y la guirnalda enredada sobresalían de la caja, en absoluto parecidos a la monstruosa criatura que su vecino había imaginado. «Bien hecho», murmuró para sí mismo en un tono desagradable, recordando a su tío Maximiliano. «Parece que hablé tonterías, y ahora mira a tu alrededor». El chico levantó la mirada con cuidado hacia arriba, observando la posición de la sombra de la lámpara. Cierto o no, ¿era más grande de lo habitual o me lo pareció a mí? ¿Con qué frecuencia la gente realmente mira las sombras y las estudia? Lo importante es que no se está sacudiendo ni gateando hacia mí por el techo. Se apartó José, sintiendo la misma sensación de la que había hablado su vecino, un peso en los hombros, una pesadez opresiva que le hacía encorvarse. No es cómodo moverse por el apartamento, siempre esperando algo indefinido, pensó mientras giraba rápidamente la cabeza, mirando de nuevo a su alrededor, a las cosas esparcidas por el apartamento. Es absurdo, pero la sombra de la camisa colgada del sillón desapareció. Solo una mancha en el laminado, demasiado pequeña para la ropa y demasiado estrecha. ¿O siempre fue así y simplemente nunca lo noté?, reflexionó mientras observaba las sombras proyectadas. Todas las sombras cercanas revelaban nuevas características que antes eran invisibles. La lámpara de la mesa, su sombra parecía una serpiente, con una cabeza desproporcionadamente grande lista para saltar sobre ti. La pared subrayaba esta imagen de manera favorecedora, haciéndola clara y tan real. La sombra del ventilador, que aún no se había guardado debajo del sofá, con sus aspas delgadas, parecía un nudo, una mano retorcida con dedos gruesos. Continuó pensando, mirando a su alrededor. José apenas podía entender por qué antes no veía cómo realmente se parecía a una pata larga con 4 garras. Parpadea una vez, aunque sea por un segundo, y esa extremidad amenazante se acercará instantáneamente a ti, se deslizará sobre la manta y te cubrirá por completo. Y debajo de su propio sofá, la oscuridad se extendió, abarcando un gran trozo de piso. Una sombra demasiado amplia, pensó lentamente retrocediendo desde la esquina de la habitación. José no se atrevía a acercarse más, a poner un pie junto a ella, anticipando cómo la sombra se despertaría instantáneamente, rodearía su tobillo de manera invisible y lo arrastraría hacia la oscuridad. De veras, con estos pensamientos, te sumerges en la infancia, donde la noche era un criadero de monstruos, y ni siquiera la presencia de los padres al otro lado de la pared ayudaba, solo una manta sobre la cabeza y súplicas silenciosas de que no hay nada, ningún monstruo debajo de la cama y siluetas escondidas detrás de las cortinas, solo una rica imaginación y los ruidos rasguñadores afuera de la ventana. Solo el viento soplando, una noche extraña, o el relato de su tío Maximiliano había tenido un efecto tan aterrador, pensó José,
tratando de recoger sus pensamientos. No puedo estar aquí en cualquier parte, excepto aquí. Pasó por su mente la idea tonta de huir al balcón como su vecino y fumar un cigarrillo tras otro hasta la mañana. Me he asustado a mí mismo y ahora tengo miedo de estar aquí. Esto no está bien, murmuró para sí mismo, retrocediendo lentamente hacia la cocina. José se dio la vuelta sin mirar atrás, aunque sabía que su comportamiento era ridículo. Inmediatamente corrió hacia el interruptor presionándolo. La cocina se iluminó. Aquí la bombilla era más potente y José frunció ligeramente el ceño por la falta de costumbre. Lo mismo hizo en el baño y en el lavabo. En todas partes había luz, pero no aportaba calma. Al contrario, parecía que gracias a la iluminación brillante, las sombras se volvían más visibles, más tangibles, más reales que nunca antes. Tenía la sensación de que podría alcanzar y tocar la sombra. La taza sobre la mesa, podría separarla del objeto con el que estaba conectada. El estremecimiento se intensificó por todo su cuerpo. Un miedo incontrolable se apoderó de su mente. No podía estar aquí, en cualquier lugar, menos aquí. La cómoda y familiar habitación ya no era segura, pensó, sintiendo cómo sus pensamientos eran arrastrados por una ola. En la esquina de la habitación, la sombra proyectada por la caja cambió en cuestión de segundos, transformándose en algo diferente. Dejó de ser un objeto inanimado en la pared, inflándose instantáneamente. La tela negra cubría el alféizar de la ventana con las cortinas. Los tentáculos de la oscuridad se levantaron perezosamente, palpando cada milímetro del techo. Y todos se unieron en una enorme y monstruosa entidad, su sombra colectiva. En la esquina de la habitación, poco a poco adquirió volumen, se movió, vagando por la pared algo inimaginable, antiguo, completamente incorrecto, superando la mente petrificada de José por el miedo. Naciendo en ese mismo momento se estiró, tejida de la oscuridad del cuerpo con extremidades largas y rotas. Aquellos, no todos los objetos, sin ellos se volvían borrosos, perdían su contorno, como si fueran dibujados por una mano inexperta. José se sacudió de su parálisis y corrió hacia la puerta. En el espejo se reflejó por un segundo, con el pelo alborotado y una mirada loca, completamente loca. La boca estaba torcida, entreabierta, pero no salía ningún sonido. La garganta parecía aplastada por la mano invisible de la criatura que ahora se revolvía en su habitación, tratando de irrumpir en nuestro mundo. La sombra de su chaqueta se estiró hacia él. Incluso no entenderías de inmediato qué era. Quizás su propia ropa se movió, y el espejo temblaba, apenas sosteniéndose en la pared, como si intentara expulsar otra de esas feas criaturas. Debido a las constantes sombras en movimiento, las paredes e incluso el propio apartamento parecían ser una enorme criatura viva, dentro de la cual él estaba y que intentaba retenerlo aquí. Desde la habitación se escuchaban gemidos, sonidos aterradores que sacudían el suelo. No había nada humano en ellos. Solo un animal enfurecido y herido podía aullar así. Quería taparse los oídos, perforarse los tímpanos solo para no volver a escucharlos nunca más. Con esfuerzo, José se arrastró hacia afuera. La lámpara crujía, los fragmentos tintineaban en el suelo y la habitación se sumió en la oscuridad. Luego la cocina desapareció en la oscuridad. Ellos también empezaron a esperar que aquí también sucediera lo mismo. Gritó salvajemente con desgarro y jadeo, con la esperanza de que alguien lo escuchara, tropezando. Salió corriendo del apartamento, perdiendo una zapatilla en el camino. Sus ojos recorrieron el pasillo común, el camino hacia el ascensor. La luz estaba encendida en todas partes, pero en este momento no servía de nada. Su corazón latía tan fuerte que le dolía en las sienes. En sus oídos resonaba constantemente un zumbido desagradable, como si los tuviera taponados. José gritó de nuevo en vano y luego las paredes se derrumbaron. En respuesta a sus gritos, diferentes voces resonaron desde todas partes, suplicando ayuda. Luego José se dio cuenta de que no eran las paredes las que gritaban, sino las personas detrás de ellas,
descansando en sus apartamentos, a las que también les habían llegado visitantes no deseados. Los gritos se abrían paso fácilmente a través de ladrillos y puertas, penetrando persistentemente en los oídos. La gente intentaba salvarse, salir corriendo, hacer cualquier cosa. Golpes, pisadas fuertes, gritos sordos y maldiciones. Y después de eso, cayó un silencio repentino. Solo en uno de los apartamentos un niño pequeño seguía llorando, pidiendo a su mamá que se levantara del suelo. José corrió hacia el ascensor, mirando hacia atrás por última vez. De los apartamentos, las sombras se deslizaban lentamente a través de las rendijas más pequeñas, elevándose, convirtiéndose en siluetas negras, fusionándose entre sí, formando combinaciones de extremidades completamente extrañas y desproporcionadas. La puerta se derrumbó en el pasillo con estrépito, incapaz de resistir la presión de las sombras y de los que se habían reunido en su habitación. Un enorme ser se derrumbó, y luego apareció. De inmediato se dio la vuelta, sintiendo con la espalda que si volvía a mirar a lo que se había manifestado en su casa, simplemente se volvería loco. Algo se aferró dolorosamente a su pierna, pero el chico se liberó sollozando, sintiendo el dolor en la espalda. Aún así, continuó cojeando, porque los instintos animales se apoderaron de él. Solo eso le daba fuerzas para seguir adelante. Junto al ascensor yacía el cuerpo de su tío Maximiliano. Sombras de diferentes tamaños se arrastraban perezosamente por la mitad inferior del hombre, arrastrándose lentamente hacia sus ojos y su boca entreabierta. Bajo la piel del vecino, un tentáculo se movía apenas perceptible. Parecía que todavía estaba vivo, tratando de decir algo, y José gritó, pero las sombras ni siquiera se movieron. Junto a la pared, la sombra del radiador se encrespaba. Otra arrastraba el cuerpo sin vida más cerca desde el balcón común. Se escuchó un maullido. El gatito emitía sonidos lastimeros, pidiendo que se acercara más, que lo tomara. Pero José ya no creía en nada. Golpeaba la puerta con el puño como si eso hiciera que el ascensor funcionara más rápido. Y la oscuridad maulló de nuevo, más fuerte y persistente. Y luego la oscuridad escupió la sombra del gatito, tambaleándose y cayendo sobre sus patas delanteras, avanzando hacia José por la pared como un animal. Simplemente se desvaneció. Solo quedó esta doble negra que había olvidado cómo usar correctamente sus extremidades. La sombra se hizo más grande. Ahora ya se asemejaba a un perro grande, y luego la silueta se deslizó fuera de la pared, extendiéndose por el suelo. Las puertas del ascensor se abrieron, y José se derrumbó dentro, golpeando todos los botones de una vez. Ni siquiera podía pensar a dónde ir, a dónde correr, solo tenía que hacer algo. Cualquier cosa, solo para no perder la cordura. La sombra se apresuró hacia él en el ascensor, pero no llegó del todo. Un poco molesta, golpeando la puerta, y José exhaló sin fuerzas, bajando la cabeza, tragando pesadamente, y luego comenzó a reírse, sin piedad, con toda su garganta. Fue en vano el tardío darse cuenta de que durante todo este horror olvidó una cosa muy importante que solo ahora vino a su mente, quemando en el último momento, su cerebro apenas consciente. Olvidó que él también tenía una sombra, y no la había notado en mucho tiempo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.